Señor nuestro. Amén. Padre Celestial, te adoramos en esta hora y bendecimos tu nombre. Dios del cielo, qué bueno poder exaltarte, adorarte y bendecirte, Señor. Aleluya, gracias de antemano te damos por la bendición a través de su palabra, Dios mío, que tú siempre guíes nuestros pasos, nuestro caminar, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, gloria a Cristo Jesús, aleluya, gloria al Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, en ya bastantes días, hermanos, sobre esta doctrina bíblica, hermanos, que es la doctrina del pecado. Amén, aleluya. El segundo tema, digámoslo así, de importancia o de relevancia que Cristo le dio, hermanos, mientras estuvo aquí en la tierra, le dio a la humanidad como prioridad. Siempre habló, hermanos, de la salvación. Amén. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esa fue la prioridad, para salvar a la humanidad. Pero después de esto encontramos, hermanos, mucho énfasis que Cristo hace, hermano, con relación al pecado. ¿Por qué razón? Porque es el pecado lo que puede hacer que se pierda esa salvación. Amén, aleluya. Y a veces se puede, hermanos, entrar, hermanos, en territorio peligroso sin darnos cuenta. Entonces, por eso hemos estado hablando, hermanos, de este tema del pecado, porque mucha gente que puede estar en la iglesia haciendo cosas que las puede mirar como normales, pero que están afectando, hermanos, o poniendo en riesgo la salvación de su alma. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, hemos estado hablando, o hablamos mejor, del pecado heredado como tal. Luego, hermanos, de lo que es el pecado imputado como tal. Amén, aleluya. Y hoy, hermano, vamos a culminar con lo que son los pecados personales. Amén. Donde nosotros mismos asumimos nuestra responsabilidad, independientemente de las razones o las excusas que se quieran dar, hermanos, por haber fallado. Gloria al Señor, pero que realmente todos somos responsables delante de Dios. Amén. Entonces, por eso, hermano, vamos a mirar, aleluya, que los pecados personales como tal no se transmiten. Amén. Hay algunas enfermedades generacionales que sí se transmiten, ¿verdad que sí? Hay enfermedades que pueden ser, eso se llama hereditarias, ¿cierto? Que se pueden heredar algunas enfermedades. Se pueden heredar algunas características, formas de la persona ser. Amén, gloria al Señor. Pero no se puede heredar el pecado, porque el pecado es una decisión personal. Entonces vamos, hermanos, a recordar, porque esto es algo que lo sabemos. Amén. Porque hay, hermanos, un resultado o consecuencia de los pecados personales. Amén. ¿Alguno recuerda la consecuencia del pecado heredado? Es la muerte espiritual. Amén. A lo que se refiere Pablo cuando dice, hermano, que vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Esa es una muerte espiritual en la cual está la mayoría de la humanidad. Amén. Hoy tuve la oportunidad de predicar allí, hermanos, en el culto, hermano, fúnebre. Y yo les decía precisamente eso, hermanos. Es un tema que no gusta hablar mucho, ¿cierto? Hablar de la muerte no es un tema que uno diga, vamos a sentarnos a la mesa y a ver, vamos a hablar de la muerte. No, eso no es un tema agradable. No es un tema que uno diga, oye, vamos a hablar. No nos gusta. Pero que sin duda alguna sí es una realidad. Amén. Y pues que hay que afrontarlo como tal. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, entonces
Y como tal, hermano, les decía, quién sabe de los que estemos en esta sala, les decía yo, quién sea el próximo. Aleluya. En el caso mío, ya hace 26 años me estoy preparando para ese momento. Estamos preparados con la ayuda del Señor. Amén. Pero es una realidad, hermano. Recuerdo que una vez un predicador desde el altar, hermanos, estaba hablando, dando la palabra, y entonces le dijo uno de los que estaba así, le dijo: pastor, tenga cuidado porque usted está en peligro de muerte. ¿Y cómo se sentiría uno que le digan: tenga cuidado que usted está en peligro de muerte? ¿Qué diría usted, hermana Liliana? Que le diga: cuidado que usted está en peligro de muerte. Usted dice: pero ¿cómo así? Yo no tengo enemigos, ¿y cómo así que estoy en peligro de muerte? Aleluya. Que alguien le diga: hermano Guillermo, cuidado que usted está en peligro de muerte, ¿cierto? O sea, uno como que se alarma, uno grande los ojos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Aleluya. Pero este hombre, con la enseñanza que daba, nos dio a entender que todos estamos en peligro de muerte. Que uno lo mira como que, ¿cierto? Uy, se aterra, se angustia, pero si uno va a mirar realmente, hermano, todos estamos en peligro de muerte, solo que no sabemos. Solo que pues uno no se imagina eso, pero es que cuando uno sale de la casa, ¿qué dice uno? Listo, en una hora vuelvo. Vengo más tarde, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y porque ignoramos, aleluya, que, o no ignoramos, sino que no, más bien no caemos como en cuenta de que todo eso va a ocurrir si Dios lo permite, si Dios quiere. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, el resultado del pecado, hermanos, heredado, entonces viene siendo la muerte espiritual. Pero el resultado, hermanos, o la consecuencia del pecado imputado como tal, hermanos, es la muerte física. Porque Dios había creado al hombre para que fuera eterno. Amén. Pero al hombre pecar, ¿cierto?, vino la muerte a la humanidad. Amén. Entonces la muerte es consecuencia del pecado. Porque íbamos a ser semejantes a Dios en esa parte también, en su eternidad. Amén. Entonces la parte humana va a quedar con un término de días, solamente va a quedar en nosotros una parte eterna, o dos, que es el alma y el espíritu. Esas partes sí son eternas. Pero antes del pecado, las tres partes, espíritu, alma y cuerpo, iban a ser eternas. Amén. Pero bueno, hermanos, frente a eso no podemos hacer nada, solamente cuidarnos. Por eso, hermanos, esta tercera parte es, aleluya, el pecado personal. Reitero que no se le puede echar la culpa a nadie. No es que yo le dije una mentira porque fue que me obligaron a decir una mentira, no. No es que me tocó decir una mentira. Hay algunos que dicen así, no es que, mejor dicho, me tocó. Yo no quería, pero me tocó. ¿Por qué le tocó? Adorado sea el nombre del Señor. Amén. No es que yo no quería tomarme el vino, yo no quería tomarme la copadita de vino, pero es que me tocó porque me dio pena con mi tío. Es que me dio pena con fulano de tal que hacía mucho tiempo no lo miraba, y pues imagínense, me pasó la copita y me dio una pena dejarlo con la mano extendida. Alabado sea el Señor. Entonces puede decirle: no, es que fue fulano de tal, es que fue fulano de tal. Pero realmente, escúcheme esto, hermanos, el resultado de los pecados personales es la pérdida de la comunión. Cuando una persona peca, pierde la comunión con Dios. Amén. Mire lo que aconteció en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, usted lo conoce muy bien, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Desde el versículo 6, usted ya conoce todo el pasaje, pero el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Cierto? Ellos prueban la fruta que el Señor les había dicho que no probaran.
Aleluya. Versículo 7. Mire lo que dice automáticamente después que pecaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunto, ¿ellos tenían los ojos cerrados? ¿Tenían los ojos tapados? ¿Ellos andaban con una venda en los ojos? Amén. Aleluya. Entonces perdieron, ¿qué, hermanos? Esa comunión, esa santidad, esa inocencia, porque aunque eran adultos, andaban desnudos. Y era tan inocente la mente de ellos, había una conexión, una comunión con Dios tan íntima, hermano, que no había problema. Pero cuando comieron, dice, hermano, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, ya el pecado trajo, hermano, aleluya, ese sentido, hermanos, de conciencia. Se activó esa conciencia, amén, que habían hecho algo malo. Y ahí mire lo que dice, hermano. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí no hubo necesidad del curso de modistería, ¿cierto? Pero yo digo, hermano, que en qué momento, cómo vinieron, pensaron de una, agarraron hojas, hermano, y cosieron. ¿Qué utilizarían? No sabemos, porque no habían agujas capoteras ni de ninguna. Pero hicieron, hermano, o sea, se las ingeniaron. ¿Por qué? Porque lo que ellos en ese momento necesitaban era estar cubiertos, porque ya habían pecado, ya se había perdido la comunión con Dios. Y Dios nuevamente, hermano, va como Él solía hacerlo. Aleluya. Amén. Pero el versículo 8, ¿qué dice? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y la mujer salieron a presentarse ante Dios otra vez. No, se escondieron. Entonces, mire, hermano, lo que pasó ahí, se perdió la comunión. El pecado, lo que ellos hicieron automáticamente hizo que ellos se escondieran. Ya no podían mirar a los ojos a esa persona. A Dios ya no podían levantar, porque el pecado había hecho que se perdiera esa comunión. Amén. Y la Biblia, hermanos, está saturada de ejemplos de hombres que perdieron, hermanos, esa comunión. ¿Cuál fue la causa? El pecado. Salmo 51. Vamos a mirar un momentico, hermanos, la historia que usted también la conoce y yo la conocemos muy bien, hermano, pero que vamos a tomarla un momentico como ejemplo. Salmo capítulo 51. Aleluya. Casi siempre, o en la mayoría de las Biblias, debajo del título, ¿cómo es el título de ese salmo? Amén. Debajo, entre el título y el número, hay como un guioncito ahí. Hay unos dos renglones que dicen al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, este salmo, hermanos, lo escribe David cuando falló delante de Dios, o mejor, después que falló delante de Dios de una manera tan trágica. Fue algo terrible, hermano. Adorado sea el nombre del Señor. Y ahí, hermano, encontramos, mire lo que dice, aleluya, desde el versículo 6 en adelante. Mire lo que está diciendo David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, él sabía que había fallado. No era que, ay, yo no sabía. ¿Sí? Porque hay gente que a veces hacen algo malo y dice, ay, yo no sabía que eso era malo. No, pero él dice, me has hecho comprender sabiduría. Luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, mire la condición, hermano.
aleluya, de David, hermano, que ahora está diciendo, hazme oír gozo. O sea, ya no había nada que lo hiciera alegrar. ¿Por qué? Porque había pecado, se había perdido, hermanos, esa comunión con el Dios del cielo. Y qué bueno es uno poder cantar, aleluya, cuando hay esa comunión con el Dios del cielo. Amén. Yo me gozaba, hermanos, aleluya, entonando ese cántico, hermano, y uno dice, sí, realmente Dios siempre tiene el control. Amén. Y aunque no entienda, yo estaba allí, hermano, poniéndole mucho cuidado, aunque lo he escuchado, lo he cantado muchas veces, pero yo decía, hermano, ¿cuántas veces no entendemos lo que Dios está haciendo? Pero Dios tiene el control. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego, hermano, le dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí, hermano, cada vez va profundizándose más él en evidenciar cómo había perdido la comunión con Dios. Porque es que, hermano, David era un hombre que tiene una comunión con Dios impresionante. Yo digo, hermanos, esa piedra que le lanzó al gigante, porque es que por lo general una piedra rompe, ¿cierto? ¿A usted le han pegado una en la cabeza? Y eso rompe, ¿sí o no? Cuando viene durito, que se puso uno por ahí a hacer lo que no debía, meterse donde no se metía, ¿cierto? Y eso por duro que vaya, porque el cerebro es algo muy fuerte, es duro, hermano, la cabeza es dura. Amén. La cabeza es el miembro, hermano, la parte más dura. Pero, hermano, la Biblia dice que esa piedra que David le mandó quedó incrustada en la frente. ¿Por qué quedó incrustada? ¿Porque David tenía mucha fuerza? Porque eso iba con la unción de Dios, hermano, porque era Dios el que iba direccionando esa piedra. Era tanta la comunión, hermano, que tenía, era tanto, hermano, que mira semejante gigante. Yo digo, hermano, David tenía que estar en plena comunión para decirle a ese gigante, yo lo voy a matar a usted. Él está diciendo que lo iba a matar, le dijo, y yo te voy a cortar, le voy a quitar la cabeza, yo te venceré, le decía David. Entonces tenía que tener mucha comunión con Dios para hablarle a semejante gigante así. Adorado sea el nombre del Señor. Pero eso se echó a pique cuando este hombre pecó contra Dios. Amén. Y este hombre comienza a decir, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, estaba abatido, hermano. Se sintió descarriado. Mira lo que dice el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, hermano, uno sin la presencia de Dios. Pero él se sintió así, hermano, él se sintió miserable, él se sintió, hermano, lo peor, y eso que era el rey. Aleluya. Y termina diciendo, hermanos, en el versículo 12 de esta parte, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, hermano, se sintió perdido. ¿Por qué? Precisamente porque había perdido la comunión con Dios. Amén. ¿Y qué lo hizo que cayera en sí? ¿Qué lo hizo reaccionar a él? La visita del profeta Natán. Amén. El profeta vino y le da, usted ya sabe, ¿cierto? Le dio como una especie como de fábula, como de parábola, ¿cierto? Le da una palabrita así y le dice, no, hay una injusticia, ¿qué hay que hacer? Y hermano, y David era un hombre justo y dijo, no, ese hay que matarlo. Si quieren, mándemelo para acá, y ese es digno de muerte, eso no se le puede rebajar. Y el profeta le dice, ¿cierto que sí? Dijo, sí, señor, claro, mándemelo. Y dice, pues ese hombre es usted. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué hizo este hombre, hermano? Después de eso dice la Biblia que se humilló, logró el favor de Dios, pero entendió que ese pecado había hecho que perdiera la comunión con Dios. Amén, gloria al Señor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermano.
Amén, porque reitero, hermano, la comunión con Dios, el poder quebrantar nuestro corazón, el poder, hermanos, levantar nuestras manos, el poder decirle: Señor, aquí estamos. Cuando está en su casa, hermano, cuando está allí, que está haciendo tal vez los oficios, que está haciendo una otra cosa, que está escuchando esa música, esa que llega ya, hermano. Adorado sea el nombre del Señor. Eso es muy bonito, hermanos. Yo he tenido experiencias muy bonitas hasta manejando en alguna ocasión, hermanos. Venía de una convención, hermanos, había estado maravillosa y yo venía manejando el carro y todos los que venían conmigo venían profundos. Y yo puse un himno ahí, hermano, que siempre, hermanos, ha movido mi corazón. Y yo lo escuché, hermano, y mientras estaba manejando, hermano, yo comencé a adorar a Dios, comencé a cantar eso. En un momento me tocó bajarle la velocidad porque se me aguaron bastante los ojos y entonces ya miraba, entonces me tocó bajarle un poquito. Pero tuve una experiencia muy linda con el Señor, hermanos, manejando, adorando al Dios del cielo, porque es que Dios busca adoradores y no solamente es cantar en los cultos. Por eso dice que la alabanza a Dios cambia las cosas, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Y no se está refiriendo precisamente al momento de cantar los coros, que forman parte, pero es mejor adorar a Dios allá también en casa. Si sale una adoración allá de vez en cuando en casa, aleluya, cuando está en la cocina, cuando está allá en el trabajo, cuando está allí, hermanos, en algún lugar, sale una alabanza para nuestro Dios. Esa es la alabanza real. Porque es que alabar a Dios donde todos alaban a Dios, eso es facilito. ¿Sabe dónde es un lugar fácil para uno alabar a Dios? ¿Quién me dice? En el templo. Porque uno dice gloria a Dios y el otro amén y el otro cierto, eso como que contagia como, pero vaya usted allá en el trabajo y diga gloria a Dios, aleluya, y lo vi, ¿qué le pasó? ¿Se siente bien? Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Como dice un cántico, ¿han escuchado del cristiano carretilla? Cuando es el cristiano carretilla, que ya toca es empujarlo a todas, es el cristiano carretilla, que cuando alguien da un gloria a Dios, le dice que es un gritón fanático sin medida. Oye, amén, aleluya. Por eso ya hay mucha gente que ya no alaba a Dios mientras se predica, ya, hermano, ya poco, pero qué bueno es uno poder alabar a Dios, exaltar a Dios, hermano, aleluya, porque, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, David perdió la comunión con Dios. Esa es la consecuencia de ese pecado. Aleluya. Judas, hermano, tuvo un momento crucial después de tener tantas oportunidades, pero llega el momento crucial, hermano, para Judas, cuando, hermano, vendió al Señor. Ese fue el momento más terrible de la vida de Judas, hermano, cuando va. Y lo tremendo, hermano, es que ni siquiera, hermano, él le pone un precio al Señor. Si ha leído eso, hermano, ni siquiera fue capaz de ponerle precio al Señor. ¿Sabe qué le dijo a los sacerdotes? Le dijo, pues usted verá cuánto me dan. O sea, ¿qué hizo usted, hermano, cuando alguien y usted, pues usted verá cuánto me da eso? O sea, eso quiere decir que no representaba mucho valor ya para él. Cuando alguien sabe que algo le ha valido, hermano, y el valor que tiene, dice, vale tanto, no, eso está muy caro, pero es que eso es lo que vale. Porque es que eso no es cualquier cosa, eso vale. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Sí o no? Cuando uno sabe lo que tiene, hermano, las cosas, y no cualquiera le va, no, eso es lo que vale. No, pero es que eso está muy costoso, que no, es que yo sé qué es eso, yo sé qué es lo que le estoy vendiendo. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Pero Judas dijo, pues ustedes miran a ver cuánto me quieren dar. Y le ofrecieron 30 piezas de plata y dijo, está bueno. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. En ese momento perdió la comunión. Trató de reaccionar. ¿Usted sabe en qué momento trató de reaccionar?
Cuando miró todo lo que le iban a hacer a Cristo y todo eso, y dijo, no, 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 a ver un momentico, yo no se los vendí para eso, ¿cómo le ocurre? No comerle todo lo que van a hacer, tomen la plata. Y dice que les fue a devolver, y ellos le dijeron, a nosotros que nos interesa su remordimiento de conciencia. Ya usted lo vendió, ya no tienen nada que hacer, ya no le vale remordimiento. Oiga, qué terrible, hermanos, la vida de Judas. Hasta el punto, mis amados hermanos, que lo llevó a ahorcarse, a suicidarse, hermano, terrible. ¿Pero por qué? Por haber perdido la comunión con Dios. Amén. Pero quiero terminar, hermanos, hablándoles de un remedio. Porque ante esa pérdida de la comunión hay un remedio efectivo, hermano, para que esa pérdida de la comunión vuelva. Amén. Para que mejor vuelva la comunión. Se había perdido. ¿Sabe cuál es, hermano? Aleluya. El perdón. Lo que una persona necesita para dejar ese estado de perder la comunión, hermanos, es pedir perdón. Y para pedir perdón, ¿qué hay que hacer, hermanos? Reconocer que uno está equivocado. Amén. Por eso mucha gente no se convierte al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque luego ¿por qué no? Yo no soy malo. Yo no necesito estar metido por allá. Yo no necesito, porque es que no. Que lo hagan los que necesitan, la gente que son malas. Pero hay gente que no reconoce. Y lo primero que hay que hacer es uno reconocer. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Por qué adoramos a Dios? Aleluya. ¿Cómo me gusta, hermanos, ese Salmo capítulo 100? Que es un salmo, hermano, de expresar la gratitud. Aleluya. Y en este salmo dice, reconoced que Él es Dios. Amén. Es que debemos reconocer, hermanos, nosotros reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos al Dios del cielo. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios, mi amado hermano? Aleluya. Uno reconoce que fue Dios el que nos ha bendecido. Amén. Fue la bendición de Dios. Entonces, hermano, el remedio es pedir perdón. Adorado sea el Señor. Miremos un momentico Efesios capítulo 1, versículo 7, y luego alistamos primera de Juan 1:9. Aquí lo tenemos, hermano. Aleluya. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De los pecados. Y ahí dice, hermano, según las riquezas de su gracia. Lo único que puede hacer, hermano, que usted y yo, o que la gente, perdón, vuelva a tener comunión con Dios, es pedir perdón. Por eso es que el Señor dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. O sea, la persona que pide perdón de corazón, el Señor no lo rechaza, hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Gracias a Dios por ese día. ¿Cuántos recuerdan el día de su conversión, hermano? El día que le pedimos perdón al Señor, aleluya. Ese día yo me sentí un miserable, hermano, después de la palabra como el Señor me habló. Y siempre recuerdo que el pastor dijo, aquí hay alguien que Dios lo trajo para salvarlo hoy, porque Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Yo asustado, hermano, muy asustado. Pero ese día, hermanos, aleluya, yo sabía que yo necesitaba el perdón. Y siempre tengo en mi mente cuando yo paso al altar, hermano, yo lloraba, yo hice esa oración, y cuando terminé de esa oración, yo me sentí muy tranquilo, como liviano, pero lo que hacía era llorar, hermano. Y el pastor me dijo, ¿y usted por qué llora? Yo le dije, yo no sé. Aleluya. ¿Usted por qué está llorando? Le dije, yo no sé. Porque en ese momento yo no entendía qué estaba pasando en mí. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, es el perdón. Amén. Entonces, primero uno debe reconocer para poder pedir perdón. Y para pedir perdón hay que hacer una confesión, pero no es ante los hombres, no es ir ay, hermano, a confesar los pecados a nadie.
Amén. Aleluya. El tema de la confesión de los pecados es algo que es delante de Dios. Primera de Juan 1:9. ¿Lo tenemos? Vamos a mirarlo. Mire, dice aquí, hermano, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermanos? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso entonces, hermano, es que una persona necesita confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Es un requisito determinante, uno reconocer. Aleluya. Amén. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, ¿pero a quién? Al Dios del cielo. Amén. Romanos 10:10 nos da esa fórmula, hermano. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 10 habla de esa fórmula del perdón. Amén. ¿Qué dice, hermano? Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, porque todo mundo cree. Y es verdad que uno necesita creer, claro que sí. Pero la forma de demostrar que yo creo es confesándolo. Amén. Porque es con la boca que se confiesa para salvación. Es con la boca que uno confiesa. Hicimos una oración de arrepentimiento ese día, hermano. Amén. Yo siempre digo, no por nacer en un hogar cristiano, es por haber confesado, amén, que Jesucristo es el Señor, reconocido, amén, nuestra condición pecaminosa y haberle entregado nuestro corazón a Cristo. Amén. Gracias a Dios por ese remedio, hermano. ¿Y cuánta gente quiere entrar al cielo, pero no se toman el remedio? Y eso está como el que tiene parásitos y sabe que el remedio es la purga. ¿Sí o no? Pero si uno no se toma la purga, pues hermano, ahí está. Y alguien dijo en alguna ocasión que el evangelio, yo no sé por qué lo diría, pero decía que el evangelio era como un purgante. Y en cierta forma tiene razón. Porque el purgante entre más fuertecito, más, ¿cierto? Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Aquí hay algunos que fuimos purgados de muchachos, ¿cierto? Cuando no existían esos purgantes de pasticas de dulce y, ay, hermano, aquí algunos nos purgaron con paico. ¿Alguno probó ese paico? Me ardió la garganta, hermano, porque una de mis mamás nos purgó con ese paico, hermano. Eso es, aleluya, uno está vivo de misericordia, hermano. Eso es amarguísimo, eso es algo terrible, pero funcionaba. Amén. Eso había una cantidad de purgantes, ya se me olvidaron los nombres, hermano, pero eso le comentaban a uno de esos purgantes, hermano, que era, la gente las pensaba. Pero no, fíjese que ahorita es suavecito. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entre más fuerte era el purgante, más concentrado, más rápido salían esos parásitos. Amén. Así realmente es el evangelio, hermano. Entre más fuerte, entre más nos exijan. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que a uno le exigen, hermano. Amén. Santidad interna, pero también externa. Amén. Pero hay muchos que dicen, no, eso es muy fuerte. Tomémonos un purgante más suavecito. Que no haya necesidad de tanto cambio, es que no hay necesidad de tanto. Aleluya. Y bíblicamente nos enseña que sí es así, hermano. Amén. Sí debe haber cambio interno y externo. Porque lo que hay por dentro se debe reflejar por fuera. Adorado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Debe reflejarse, hermanos, y debe ser así. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Yo, en el caso ya es algo muy personal, pero aquí, hermanos, siempre digo, aquí no toco músico sin corbata.
Es una presentación, no porque la corbata sea, es un tema de presentación, de ética, porque no le vamos a cantar a cualquiera, vamos a adorar al Dios del cielo, hermano. Aleluya, lo hacemos por lo que significa, hermanos, cantar en un altar. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. En este caso aquí no sé, hermano, yo digo, Dios mío, si estoy mal, ayúdame, pero a mí no lo consigo, hermano, que me pase aquí un músico sin corbata a tocar en el altar. Adorado sea el nombre del Señor. Y no es porque sea pecado, usted no vaya a pensar lo que es porque es pecado, no es que sea pecado, es que es un tema ético, hermano. Cuando se hizo el programa aquí de sector, yo hice la solicitud directa, dije, hermano, porque he visto en otros lugares, dije, hermano, hay algo que sí, escribí a la líder, le dije, hermano, algo que sí, es que por favor, allá los músicos tocan con corbata. Uy, hermano, es que tal, dije, hermana, allá, si algo se las conseguimos. Y preciso, pensaron que no era así, llegaron algunos sin corbata, le dije, no, se las conseguimos, pero acá no tocan sin corbata en el altar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, por un tema de ética, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuánto necesitamos que Dios nos ayude, hermanos? Aleluya. Amén. Entonces, qué bueno es poder, hermanos, probar ese remedio contra la pérdida de la comunión, que es el pedir perdón. Amén, gloria al Señor. Aún a veces dentro del evangelio cuánta gente ha fallado, aleluya, pero han pedido perdón, se han arrepentido, y la Biblia enseña que Él no rechaza un corazón que se humilla. El Señor dice, venga para acá. Amén, porque todos fallamos, ¿sí o no? Solamente que no toda la gente reconoce. Así que necesitamos que Dios nos siga ayudando cada día. Amén, que nunca vayamos a ser como aquellos hermanos que miramos es el defecto de los demás, pero no miramos los propios. Amén, porque es fácil tratar de mirar los defectos allá, y hay gente especialista en eso que se la pasan corrigiendo a todo mundo, porque es que hay gente que corrige a todo mundo, pero no se corrigen ellos. Amén, miran los defectos de los demás, pero no se miran los defectos ellos. Adorado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Aleluya, y qué bueno es una vez más poderle decir, Señor, perdóname. Es necesario, hermano, cuando oremos también decirle, Señor, perdóname.